Madre mía, el salseo que ha salido sobre Mert y Afra. Lo de que ella es su felicidad. ¿Se lo creen ustedes? Porque yo, la verdad, esto me huele a chamusquina. A ver, que nos ponemos serios un momento. Se supone que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, los protas de Yalan, parece que no solo tienen química en pantalla, sino también fuera. Vaya novedad, ¿eh? Lo nuevo es que Mert ha soltado una frase bomba: Afra es mi felicidad. ¡Boom! Y claro, esto ha explotado en redes. Pero vamos a analizar esto, ¿no? Porque no es la primera vez que se les relaciona. Ya hubo un montón de rumores el año pasado, que si se vieron, que si no se vieron, que si uno se enfadó con el otro, un lío. Y ahora, zas. Esta declaración. ¿Es real? ¿Es pose? ¿Es una estrategia para avivar la llama de la serie? Para ser honestos, en este mundillo de la fama, pocas cosas son lo que parecen. Yo personalmente sospecho que esto tiene varias capas. Por un lado, es normal que los actores que trabajan tanto tiempo juntos desarrollen una amistad súper fuerte. Y más si se llevan bien, si se entienden, si se apoyan. Eso es sano y bonito. Pero lo de mi felicidad. Uf. Eso ya es otro nivel. Suena muy profundo, muy romántico. Y claro, los fans, que son los que mueven esto, se vuelven locos. Viven la historia de amor de Seyran y Ferit y quieren que sea verdad en la vida real. Es lo que tiene cuando un personaje te llega al alma, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando aquí es una mezcla de varias cosas. Primero, seguramente Mert siente un cariño genuino por Afra. Trabajar codo con codo en un proyecto tan intenso te une mucho. Han pasado muchas horas juntos, han compartido momentos de estrés, de éxito, de risas, eso crea vínculos. Y decir que alguien es tu felicidad puede ser una forma muy directa de expresar ese aprecio. Pero, ¿es solo eso? Yo no lo veo tan sencillo. El timing de esta declaración es clave. La serie está en su mejor momento, hay mucho hype, y este tipo de noticias son como gasolina para el motor. Aumentan el interés, generan conversación, mantienen a la gente enganchada. Y ojo, no digo que mientan, digo que a veces se cuidan mucho las palabras y el momento de decirlas. Pensemos un poco. Si fueran pareja de verdad, lo normal es que ya se hubieran filtrado fotos, detalles, algo más concreto. Esto ha sido una frase soltada, casi al aire, pero con muchísima intencionalidad. Es como un guiño, ¿me explico? Un guiño a los fans, un guiño a la prensa, un guiño a la propia serie. Muchos dicen que están enamorados y que esto confirma todo. Y bueno, quién sabe, quizás tengan razón. El amor es impredecible. Pero yo también sospecho que esto les beneficia a ambos profesionalmente. Mantienen viva la llama del romance asociado a sus personajes y eso, en la televisión turca, es oro puro. Además, ¿han visto la química que tienen? Es innegable. Cuando actúan juntos te lo crees. Te emocionas. Y es probable que esa conexión real, esa amistad, esa admiración, se traduzca en una actuación aún más potente. No hay que restarle mérito a su talento, que lo tienen a raudales. Pero volviendo a la frase. Ella es mi felicidad. Es una declaración muy fuerte. Y me pregunto si Mert es consciente de toda la que va a liar con eso. O si precisamente es lo que buscaba. A veces un comentario así puede ser una forma sutil de decir, nos entendemos, somos un equipo, y por eso funcionamos tan bien. Para mí la clave está en si esto es un avance hacia una relación oficial o si es, como digo, una forma muy bien orquestada de mantener la expectación. Lo que es seguro es que Afra seguramente sabe de esto, o incluso lo comparte. Porque si no, Mert no se habría atrevido a soltarlo así. Lo que sí tengo claro es que la relación entre ellos va más allá de compañeros de reparto. Hay un cariño, una complicidad, algo especial. Lo que no sé, y ahí está el debate, es si ese algo especial ha cruzado la línea de la amistad al amor romántico. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Mert y Afra son pareja y que esta frase es la confirmación definitiva? ¿O sospechan que esto es más una estrategia para alimentar el fandom de la serie? Cuéntenmelo todo en los comentarios.